No respira bien, gritó Mateo mientras corría, el bebé en sus brazos temblorosos. Las piernas le ardían, el sudor le escurría por la frente, pero no podía parar. Gabriel lloraba, pero su llanto era cada vez más débil. Mateo lo sacudió con cuidado. «Aguanta, bebé, ya casi llegamos». Las personas en la calle apenas le prestaban atención, nadie se detenía a ayudarlo. ¿Acaso no veían que el niño se estaba muriendo? El hospital estaba a unas cuadras, pero cada paso parecía más lento. Sintió que su cuerpo iba a colapsar, pero entonces lo vio. La entrada del hospital. Empujó las puertas con el hombro y entró corriendo. «Necesito ayuda. Se está asfixiando». El grito rebotó en las paredes. La gente en la sala de espera volteó, sorprendida al ver a un niño de la calle irrumpir con un bebé en brazos. Una enfermera se levantó de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó mientras intentaba tomar al bebé. Mateo no quería soltarlo, pero las manos de la mujer eran seguras. Lo dejaron encerrado en un coche. Se estaba muriendo de calor. La enfermera puso a Gabriel en una camilla y lo llevó hacia la sala de emergencias. Mateo intentó seguirla, pero un guardia lo detuvo. «Tú no puedes pasar». «Pero yo lo traje. Ese bebé se iba a morir». En ese momento, un hombre de bata blanca apareció en el pasillo. Alto, de mirada dura y con el ceño fruncido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme. Mateo lo reconoció al instante. Era el papá del bebé. El doctor Sebastián Acosta vio al niño de la calle con su ropa sucia y los pies descalzos, y luego miró al guardia. «Déjalo pasar». Mateo se quedó de pie, viendo cómo el doctor entraba deprisa en la sala de emergencias. El guardia chasqueó la lengua. «Tienes suerte, chamaco». Mateo no contestó, solo miró la puerta cerrada, con el corazón todavía latiendo con fuerza. Mateo no se movió de la puerta, se quedó ahí, con la respiración entrecortada y el pecho subiendo y bajando rápido. Sabía que no debía estar en un hospital, que la gente como él nunca era bienvenida en lugares así, pero algo en su interior le decía que no podía irse. La enfermera que había llevado al bebé regresó poco después. Se detuvo al verlo y le hizo una seña con la cabeza. «¿Tú fuiste quien lo trajo?». Mateo asintió, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Sí». «¿Cómo lo encontraste?». Mateo dudó. No le gustaba hablar con adultos. La mayoría ni siquiera le creía cuando decía la verdad. «Vi la camioneta parada», dijo al fin. «Desde temprano. Luego me acerqué y lo vi adentro. Se estaba ahogando». La enfermera lo miró un momento. No tenía la expresión dura de otros adultos, pero tampoco le sonreía. «Le salvaste la vida». Mateo bajó la vista y se encogió de hombros. «¿Está bien?». Antes de que la mujer pudiera responder, la puerta de emergencia se abrió y el doctor salió. Su bata estaba manchada con agua y su cara se veía tensa. «¿Quién eres?», preguntó, mirándolo fijamente. Mateo no contestó de inmediato. No sabía cómo explicar su vida en pocas palabras. No tenía nombre completo, ni dirección, ni nadie que hablara por él. «Me llamo Mateo», dijo al final. El doctor cruzó los brazos. «¿Dónde lo encontraste?». «Encerrado en una camioneta». Estaba rojo y llorando bajito. No podía respirar bien. Sebastián cerró los ojos y apretó la mandíbula. «¿Qué camioneta?». «La de la señora que lo lleva a la escuela», explicó Mateo. La dejó estacionada en la calle. Se olvidó de él. El doctor respiró profundo. «¿Y qué hiciste?». Mateo se encogió de hombros. «Rompí el vidrio y lo saqué». Sebastián lo miró con algo que parecía mezcla de cansancio y sorpresa. «Eso fue peligroso». Mateo apretó los labios. No podía dejarlo ahí. Por primera vez el doctor pareció ver algo más en él. Lo estudió como si estuviera intentando entender por qué un niño de la calle haría algo así. «¿Por qué lo hiciste?». Mateo sintió una punzada en el pecho. No tenía una respuesta exacta. «No sé». El doctor suspiró y se pasó una mano por la cara. «Gabriel está fuera de peligro, pero pudo haber muerto». Mateo sintió los músculos relajarse un poco. «Puedo verlo». Sebastián frunció el ceño. «¿Por qué?». Mateo desvió la mirada. No tenía ninguna razón lógica, pero quería asegurarse de que el bebé estaba bien. Porque me gusta saber que las cosas no terminaron mal». El doctor no contestó de inmediato. Finalmente,
Hizo una seña con la cabeza. «Sígueme». Mateo parpadeó, sorprendido. Nadie le daba permiso de entrar a ningún lado. El doctor lo llevó por un pasillo hasta una habitación pequeña. Gabriel estaba acostado en una camita, con una manta ligera sobre él. Respiraba con tranquilidad. Mateo se quedó parado en la puerta. «Está bien», murmuró más para sí mismo. Sebastián lo observó en silencio. «¿Dónde vives?» Mateo soltó una risa corta y sin humor. «En todas partes». El doctor no insistió. «¿Tienes hambre?» Mateo lo miró de reojo, desconfiado. «Un poco. Ven». Mateo dudó. Normalmente los adultos que ofrecían comida querían algo a cambio, pero esta vez algo en la voz del doctor le hizo pensar que no era así. Lo siguió por el pasillo, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mateo siguió al doctor con pasos cautelosos. No estaba acostumbrado a que los adultos lo trataran con paciencia. La mayoría le gritaba o le decía que se largara antes de que llamara a la policía. Pero Sebastián caminaba sin prisa, sin siquiera mirarlo con desconfianza. Llegaron a una pequeña sala con una mesa y varias sillas. La enfermera que había atendido a Gabriel estaba ahí, organizando unos papeles. Levantó la vista cuando los vio entrar. «Voy a buscar algo para que coma», le dijo el doctor. La enfermera asintió y Mateo se quedó de pie, sin saber si debía sentarse o seguir de pie. Todo esto era raro. No tuvo que esperar mucho. Sebastián regresó con un plato de arroz con pollo y un vaso de agua. «Come», dijo dejándolo sobre la mesa. Mateo no esperó una segunda invitación. Se sentó de golpe y empezó a comer rápido. No recordaba la última vez que había comido algo caliente. «Tranquilo», dijo el doctor. «No se va a acabar». Mateo bajó un poco el ritmo, pero no del todo. Nunca se sabía cuándo volvería a encontrar comida. El doctor se sentó frente a él cruzando los brazos. «Mateo», dijo con voz firme, «necesito que me digas algo». Mateo siguió masticando, pero levantó la vista. «¿Qué? ¿Por qué estabas cerca de la camioneta de Gabriel?» Mateo tragó la comida antes de responder. «La vi estacionada desde la mañana. Pensé que era raro». «¿Y por qué te acercaste?» Mateo dudó. Sabía que si decía que había estado escondido en la sombra de un árbol observando la casa del doctor, iba a sonar raro. «Porque me gusta fijarme en las cosas», respondió al final. «Y algo me dijo que ahí pasaba algo malo». El doctor entrecerró los ojos, pero no pareció molesto. «Así que rompiste el vidrio». Mateo asintió y tomó un sorbo de agua. No iba a dejarlo ahí. Sebastián respiró hondo. «Mateo, lo que hiciste fue increíble, pero también peligroso». Mateo encogió los hombros. «La vida es peligrosa». El doctor lo miró en silencio un momento, como si estuviera decidiendo qué hacer con él. Luego preguntó, «¿Dónde duermes?» Mateo dejó la cuchara en el plato y se inclinó un poco hacia atrás. «En cualquier parte». Sebastián apoyó los codos sobre la mesa. «¿Y si te digo que vengas a mi casa esta noche?» Mateo frunció el ceño. «¿Por qué harías eso?» «Porque te has ganado al menos una noche en un lugar seguro». Mateo lo miró, buscando alguna trampa en su voz, pero no la encontró. «¿Puedo pensarlo?» Sebastián asintió. «Claro». Mateo terminó su plato en silencio. No quería emocionarse. Los adultos siempre decían cosas bonitas, pero luego se arrepentían. Después de comer, Sebastián le indicó a la enfermera que le consiguiera una camiseta limpia. Mateo aceptó sin decir nada y se la puso en el baño. Cuando salió, Sebastián ya estaba ocupado en otra cosa, hablando con otros médicos. Mateo se quedó un rato en el hospital sin saber qué hacer. Pensó en irse, pero algo lo hizo dudar. Se acercó nuevamente a la habitación de Gabriel. Lo encontró dormido, con su carita relajada y respiración tranquila. Mateo sonrió un poco. Al menos había salvado a alguien hoy. Luego, sin hacer ruido, salió del hospital y se perdió entre las calles. No estaba listo para aceptar la oferta de Sebastián, al menos no todavía. Mateo caminó sin rumbo fijo por la ciudad. Sabía que no debía alejarse mucho del hospital, pero tampoco quería quedarse ahí. No estaba acostumbrado a que la gente fuera amable sin pedir nada a cambio. El sol comenzaba a bajar, tiñendo las calles de un tono anaranjado. Mateo metió las manos en los bolsillos y pateó una piedra por la acera. El doctor le había ofrecido quedarse en su casa.
pero podía confiar en él. Creció aprendiendo que los adultos no hacían favores gratis. Todo tenía un precio. Pasó por una tienda y miró su reflejo en el vidrio. La camiseta limpia que le habían dado en el hospital hacía que pareciera un niño normal. Pero Mateo sabía la verdad. Él no pertenecía a ese mundo. Respiró hondo y se frotó la cara. No tenía un plan. Se apoyó en una pared, mirando a la gente pasar. Algunos padres salían de las tiendas con sus hijos. Otros regresaban a casa después del trabajo. La normalidad de todo eso le resultaba ajena. Su estómago gruñó, recordándole que no había comido nada desde el plato que le dio el doctor. Tal vez solo una noche, murmuró para sí mismo. Le pesaba admitirlo, pero una parte de él quería aceptar la oferta de Sebastián. Dormir en una cama real, no en la calle. Sin pensarlo más, se giró y empezó a caminar de vuelta al hospital. Si esperaba demasiado podría perder la oportunidad. Cuando Mateo regresó, ya era de noche. El hospital estaba menos concurrido, pero algunas luces seguían encendidas. No vio al doctor en la entrada, así que se acercó a la recepción. La enfermera que le había dado la comida levantó la vista y arqueó una ceja. «¿Qué haces aquí?» Mateo se frotó la nuca, incómodo. «El doctor dijo que podía quedarme en su casa». Ella lo miró por un momento antes de asentir. «Espera aquí». Mateo se quedó quieto mientras ella desaparecía por un pasillo. Sentía los nervios en el estómago. Aún podía echarse para atrás. Pero antes de poder pensarlo demasiado, la puerta de una oficina se abrió y Sebastián salió, con su bata desabrochada y cara de cansancio. «Pensé que te habías ido», dijo con voz neutra. Mateo se encogió de hombros. «Lo hice, pero cambié de opinión». Sebastián lo miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. «Bien, vámonos antes de que te arrepientas otra vez». Mateo tragó saliva y lo siguió fuera del hospital. El trayecto en auto fue silencioso. Mateo miraba por la ventana, viendo cómo los edificios pasaban rápido. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparse por dónde dormiría esa noche. Sebastián no intentó hablar con él, solo manejó con calma hasta llegar a un barrio residencial. Mateo reconoció las calles de inmediato. Había caminado por ahí muchas veces, observando desde las sombras. El auto se detuvo frente a una casa con un pequeño jardín. Era más grande de lo que Mateo imaginaba. «Bienvenido», dijo Sebastián mientras apagaba el motor. Mateo salió del auto y se quedó en la acera, sin moverse. No sabía si debía entrar primero o esperar. El doctor abrió la puerta y le hizo una seña. «Pasa». Mateo inspiró hondo y cruzó la puerta. Por primera vez en años, entraba a una casa por la puerta principal y no por la ventana trasera o el patio. El interior era acogedor, pero sin muchos adornos. Había algo en el ambiente que se sentía vacío. «Ven, te muestro dónde dormirás». Mateo lo siguió por un pasillo hasta un cuarto pequeño. «No es gran cosa, pero al menos es una cama», dijo Sebastián. Para Mateo era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Se acercó y pasó la mano por la colcha. No recordaba la última vez que durmió en una cama. Sebastián cruzó los brazos. «Mañana podemos conseguirte algo de ropa». Mateo giró la cabeza y lo miró con desconfianza. «No tienes que hacer eso». El doctor suspiró. «No tienes que aceptar, pero al menos piénsalo». Mateo se sentó en la cama, sintiendo la suavidad del colchón. No sabía qué decir. Sebastián se apoyó en el marco de la puerta. «Descansa. Hablamos mañana». Mateo asintió y vio cómo el doctor salía, cerrando la puerta con suavidad. Se quedó en la cama mirando el techo. No confiaba del todo en esto, pero se sentía bien. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que dormir con un ojo abierto. Mateo abrió los ojos de golpe. Por un segundo, no supo dónde estaba. No había ruido de coches, ni el frío del pavimento, ni el olor a basura. En su lugar, sentía algo blando bajo su espalda y un techo blanco sobre él. Una cama. Parpadeó varias veces hasta que recordó. Estaba en la casa del doctor. Se sentó despacio, tratando de procesar la sensación extraña de despertarse sin miedo. No tenía que salir corriendo antes de que alguien lo echara. Se frotó los ojos y miró alrededor. El cuarto era pequeño, pero tenía una ventana con cortinas claras.
Mateo no estaba acostumbrado a espacios así, demasiado limpio, demasiado ordenado. La puerta se abrió de repente y Mateo se tensó por instinto. «Buenos días», dijo Sebastián, apoyado en el marco. Mateo asintió con la cabeza, pero no respondió. No sabía cómo se suponía que debía comportarse. «¿Dormiste bien?», preguntó el doctor. Mateo encogió los hombros. «Más o menos». Sebastián lo observó por un momento y luego hizo una seña con la cabeza. «Ven, vamos a desayunar». Mateo dudó, pero su estómago rugió en respuesta. Se puso de pie y siguió al doctor por la casa. La cocina era grande, con muebles de madera oscura. La mesa ya tenía 2 platos servidos con pan, huevos y una taza con café para Sebastián y leche para Mateo. «Siéntate», dijo el doctor mientras se servía un poco más de café. Mateo se acomodó en la silla, sin soltar la taza con las 2 manos. Tomó un sorbo de leche caliente. No recordaba la última vez que había tomado algo así. Sebastián tomó su taza y lo miró. «Hoy iremos a comprar ropa para ti». Mateo dejó la taza sobre la mesa. «No necesito nada». El doctor dejó la taza con calma. «Sí lo necesitas». Mateo desvió la mirada. No le gustaba deber favores. «No quiero que gastes dinero en mí». «No es un gasto, Mateo. Es lo mínimo que necesitas». Mateo sintió una incomodidad en el pecho. Nunca había tenido a alguien preocupado por él. «¿Por qué lo haces?». Sebastián cruzó los brazos. «Porque alguien tiene que hacerlo». Mateo bajó la mirada y siguió comiendo en silencio. Después del desayuno, Sebastián sacó su cartera y las llaves del coche. «Vámonos». Mateo se subió al auto sin decir nada. Mientras el doctor manejaba, él miraba por la ventana. Era raro estar dentro de un coche sin estar escondido en la parte de atrás. Llegaron a una tienda de ropa sencilla. Sebastián lo llevó hasta la sección de niños y señaló los estantes. «Escoge lo que te guste». Mateo frunció el ceño. «Solo quiero algo cómodo». «Entonces elige algo cómodo». Mateo no se movió al principio. No estaba acostumbrado a tener opciones. Sebastián lo miró y suspiró. «Si no quieres elegir, yo lo haré». Mateo hizo una mueca y caminó hacia la ropa. Al menos si él escogía, nadie lo haría por él. Tomó 2 camisetas, un pantalón y una sudadera. Sebastián miró lo que llevaba y asintió. «Bien, ahora zapatos». Mateo sintió que el calor subía a su cara. No quería quitarse los suyos. Sebastián notó su incomodidad. «Tus zapatos están rotos. Necesitas unos nuevos». Mateo apretó los labios. «No me gustan los zapatos nuevos». El doctor no discutió. «Está bien, pero al menos pruébate unos». Mateo no tenía energía para discutir. Se sentó en un banco y dejó que un empleado de la tienda le midiera el pie. Cuando se puso los nuevos, notó algo extraño: comodidad. Sebastián miró sus pies y arqueó una ceja. «Te quedan bien». Mateo no respondió. Solo los miró fijamente. Se sentía diferente. Cuando salieron de la tienda, Mateo llevaba una bolsa con su ropa nueva. Caminó junto a Sebastián sin decir nada. El doctor metió las manos en los bolsillos y miró hacia el auto. «Mateo». El niño levantó la cabeza. «¿Qué?». Sebastián lo miró con seriedad. «No tienes que decidir hoy, pero quiero preguntarte algo». Mateo frunció el ceño. «¿Qué?». Sebastián tomó aire. «Si quisieras, podrías quedarte más tiempo en mi casa». El corazón de Mateo dio un vuelco. «¿Qué significa eso?». Sebastián se encogió de hombros. «Que no tienes que volver a la calle si no quieres». Mateo apretó la bolsa con su ropa nueva. No esperaba esto. Su vida siempre había sido de un día a la vez. Nunca había tenido algo seguro. Y ahora alguien le ofrecía eso. No respondió. Solo asintió con la cabeza. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en su vida no tenía miedo de averiguarlo. La tarde cayó rápido. Sebastián preparó algo sencillo para cenar: sopa caliente y pan con jamón. Mateo se sentó a la mesa sin hablar mucho. Todavía no se acostumbraba a comer todos los días, y menos con alguien frente a él que no lo presionaba, ni lo juzgaba, ni lo empujaba a contar cosas que no quería. «Mañana tengo turno largo», dijo Sebastián mientras recogía los platos, «pero dejaré preparado el desayuno y la comida. Camila va a pasar por aquí a ver cómo estás». «¿La enfermera?».
preguntó Mateo. Sí, confío en ella, respondió el doctor. Mateo no contestó. No le gustaba quedarse solo, pero tampoco sabía cómo decir que le incomodaba. ¿Y Gabriel?, preguntó de repente. Va a quedarse con mi hermana. Quiero que tenga un día tranquilo, sin moverse mucho. Todavía se está recuperando. Mateo asintió. ¿Puedo verlo esta noche? Claro, dijo Sebastián sorprendido. Está dormido, pero puedes pasar. Subieron juntos las escaleras. El cuarto del bebé era cálido, con una lámpara suave encendida y peluches sobre un mueble. Gabriel dormía tranquilo, respirando con regularidad. Mateo se acercó despacio y se quedó de pie al borde de la cuna. Lo observó en silencio. No parecía tan frágil ese día, murmuró. Sebastián lo escuchó desde la puerta, pero lo era. Y tú llegaste justo a tiempo. Mateo tragó saliva. No estaba acostumbrado a recibir elogios. Cualquiera lo habría hecho. No, la mayoría no se habría detenido a mirar siquiera. Mateo no supo qué responder. Salieron del cuarto y bajaron en silencio. En su habitación se cambió con su ropa nueva. La tela limpia le provocaba una sensación rara, como si no fuera él mismo. Se sentó en la cama, mirando sus pies. No sabía qué hacer con tanto silencio, con tanta calma. La calma también dolía cuando uno no la conocía. Tocaron la puerta. ¿Estás bien?, preguntó Sebastián desde fuera. Sí. Entonces descansa. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, doctor. Mateo se recostó. Cerró los ojos. Pensó en el día, en la tienda, en la comida, en el bebé. Pensó también en su vida antes de todo esto. Los callejones, las peleas por un pedazo de pan, la soledad. Tal vez esto no fuera eterno, pensó. Pero si duraba aunque fuera un poco más, ya valía la pena. Durmió profundo esa noche. Por primera vez, sin sobresaltos. La mañana siguiente, Mateo despertó con la luz del sol entrando por la ventana. Se sentó despacio, todavía desorientado. Miró a su alrededor. Seguía ahí. No había sido un sueño. Salió de la habitación y fue directo a la cocina. Sobre la mesa encontró un plato tapado con una nota. Desayuna tranquilo. Vuelvo en la noche. Camila pasará a las 10. Sebastián. Mateo leyó la nota varias veces. No sabía por qué, pero le gustaba verla. Alguien le había dejado un recado. Alguien había pensado en él. Destapó el plato y comió en silencio. El pan estaba fresco y había jugo en la nevera. Todo parecía tan normal, y eso lo ponía nervioso. Nunca había vivido algo así. A las 10 en punto, tocaron la puerta. Mateo se asomó por la ventana. Era Camila, la enfermera del hospital. Abrió con desconfianza. «Hola», dijo ella con una sonrisa. «¿Puedo pasar?» Mateo dudó, pero luego abrió del todo. «¿El doctor le dijo que viniera?» «Sí. Me pidió que te echara un ojo y te acompañara un rato». Mateo se hizo a un lado, y Camila entró con una bolsa en la mano. «Te traje algunas cosas. Un cepillo, jabón, una libreta. Nada del otro mundo». Mateo tomó la bolsa sin mirarla a los ojos. «Gracias». Camila se sentó en una silla del comedor. «¿Cómo te sientes aquí?» «No sé». «Raro», respondió él sincero. «¿Raro bueno o raro malo?» Mateo se encogió de hombros. «Los dos». Camila asintió. No lo presionó. «Eso es normal. Estás conociendo otra vida. Se siente como estar en otro planeta, ¿no?» Mateo hizo una pequeña mueca. «Un poco». «¿Y qué vas a hacer hoy?» «No sé». «¿Sabes leer?» «Más o menos». Camila sacó un cuaderno de su bolso. «¿Quieres que leamos algo?» Mateo dudó, pero luego asintió. Camila comenzó a leer una historia corta. Mateo escuchó en silencio, concentrado. No era algo que solía hacer, pero le gustaba cómo sonaba la voz de ella leyendo. Cuando terminó, le pasó el cuaderno. «Tú». «¿Yo qué?» «Lee un párrafo». Mateo frunció el ceño. «No leo tan bien. Haz tu mejor intento». Mateo tomó el cuaderno. Se trabó en algunas palabras, pero avanzó. Camila no se rió, no lo corrigió con dureza, solo lo animó a seguir. Al final, lo miró con una sonrisa. «Lo hiciste bien». Mateo bajó la mirada sintiéndose extraño. Nadie le había dicho eso antes. «¿Tú crees que puedo aprender más?» «Claro que sí. Eres listo, Mateo. Solo necesitas tiempo
y alguien que te apoye. Él no dijo nada, pero esa frase se le quedó grabada. Al mediodía Camila calentó algo de comida y comieron juntos. Luego ella recogió sus cosas. Volveré en unos días, ¿sí? Está bien. ¿Quieres que le diga algo al doctor? Mateo pensó por un segundo. Gracias. Camila le dio una palmadita en el hombro y salió. Mateo se quedó solo otra vez, pero esta vez no se sintió tan solo. Caminó por la casa, explorando con cuidado. Se detuvo frente a una puerta cerrada. La abrió despacio. Era un cuarto distinto. Las paredes tenían fotos de una mujer. Había ropa en un armario y libros en una estantería. Todo estaba intacto, como si alguien hubiera salido hace poco. Mateo entró despacio. Vio una fotografía sobre la cómoda. El doctor estaba ahí, más joven, abrazando a una mujer embarazada. Debe ser la mamá de Gabriel, susurró. Cerró la puerta con cuidado y volvió a su habitación. Se recostó en la cama, mirando el techo. Pensó en lo que Camila había dicho. Solo necesitas tiempo y alguien que te apoye. Por primera vez, empezó a creer que tal vez sí era posible. Cuando Sebastián llegó esa noche, encontró la casa en silencio. Dejó su maletín sobre la mesa y se quitó los zapatos. El olor a sopa todavía flotaba en el aire, lo que le sacó una leve sonrisa. Camila había cumplido. Caminó hasta el pasillo y se asomó al cuarto de Mateo. El niño dormía, enredado en las cobijas, con una pierna afuera de la cama. El doctor lo observó unos segundos en silencio. No entendía del todo por qué, pero verlo ahí le daba una especie de paz que no había sentido en mucho tiempo. Fue hasta el cuarto de Gabriel. El bebé dormía tranquilo en su cuna, con su osito de peluche bajo el brazo. Sebastián le acarició la cabeza y apagó la lámpara. Ya en la cocina, mientras calentaba un poco de agua, encontró la nota de Camila. Todo bien. Mateo comió, leyó y preguntó por la mujer de la foto. Hablamos poco. No forcé nada. Está en proceso. Sé. Sebastián leyó la nota 2 veces. Se sirvió una taza de té y se sentó en la mesa. El nombre de Ana lo golpeó como un eco que no terminaba de irse. No había entrado en ese cuarto desde hacía meses. Cuando terminó el té, fue directo hacia esa puerta. La abrió con cuidado. Todo estaba igual. Las fotos, los libros, la bata de Ana colgada detrás de la puerta. Caminó por el cuarto como si fuera un museo. Tomó la foto en la que aparecían juntos. Ella sonreía, con una mano sobre su vientre. Esa noche habían hablado del nombre del bebé. Ella quería que fuera Gabriel. Aquí estoy, susurró, con la voz rasposa. Y él está bien. Dejó la foto en su sitio y cerró la puerta con cuidado. Al día siguiente, Mateo despertó temprano. La costumbre de vivir en la calle no desaparecía en unos días. Al escuchar movimiento en la cocina, se levantó y fue a ver. ¿Dormiste bien?, preguntó Sebastián mientras batía huevos en una sartén. Sí. Camila me dijo que estuviste en el cuarto de Ana. Mateo bajó la vista. No sabía que no podía entrar. No está prohibido, respondió el doctor. Solo es un lugar especial. Mateo se sentó en una silla. ¿Ella era tu esposa? Sí. ¿Y qué pasó? Sebastián volteó la tortilla en silencio. Murió cuando nació Gabriel. Fue algo inesperado. El parto se complicó. Mateo no dijo nada. No sabía cómo responder a algo así. Yo tampoco supe cómo vivir con eso, continuó el doctor. Me enfoqué en trabajar, en cuidar a Gabriel y en no pensar demasiado. Servió 2 platos y se sentó frente a él. Pero ahora estás aquí, dijo Sebastián, y supongo que eso lo cambia todo. Mateo levantó la mirada. ¿Eso está bien? Creo que sí. Comieron en silencio. Por primera vez no había tensión entre ellos, solo una calma extraña, como si se entendieran sin decir mucho. Después del desayuno, Sebastián se puso de pie. Tengo turno de nuevo. Volveré en la noche. ¿Te parece si hoy me ayudas a recoger un poco la casa? Mateo asintió. ¿Y puedo ir a ver a Gabriel más tarde? Por supuesto. El doctor tomó sus llaves, pero antes de salir, se detuvo y lo miró. Me alegra que hayas vuelto esa noche, Mateo. El niño se quedó quieto. Luego sonrió apenas. Yo también. Cuando la puerta se cerró, Mateo se quedó sentado, solo, pero esta vez sin miedo. Por primera vez,
sentía que tenía un lugar en el mundo. Mateo pasó casi toda la mañana limpiando la sala. Usó un trapo húmedo para quitar el polvo de los muebles, barrió con cuidado y hasta acomodó los cojines del sofá. No porque alguien se lo hubiera exigido, sino porque quería que el doctor se sintiera bien al llegar. Cuando terminó, fue a ver a Gabriel. El bebé estaba despierto en su cuna jugando con un peluche. Mateo se acercó despacio y apoyó los brazos en el borde. Gabriel lo miró y soltó una risa suave. «¡Hey! ¿Cómo amaneciste tú?», susurró Mateo. «Ya te ves más fuerte, ¿eh?». Gabriel alzó los brazos y Mateo lo cargó con cuidado. Se sentó con él en la alfombra del cuarto y lo dejó jugar sobre sus piernas. Aunque no tenía hermanos ni familia, ni había tenido mucha experiencia con bebés, algo en ese niño le resultaba familiar, como si siempre hubieran estado juntos. Jugó con él durante una hora, hablándole de cosas que veía por la ventana, de autos que pasaban, de personas que corrían con prisa. Gabriel escuchaba como si entendiera todo. Después lo acostó de nuevo y bajó a la cocina para preparar algo sencillo: pan con queso y jugo. Lo comió solo, pero no se sentía solo. Por la tarde, tocó el timbre. Mateo fue a abrir y encontró a una mujer que no conocía. Tendría unos 50 años, con el cabello recogido y una expresión seria. «¿Eres Mateo?». «Sí», respondió él sin abrir del todo la puerta. «Soy Laura, la hermana de Sebastián. Vine por Gabriel». Mateo abrió un poco más. «Está dormido». «Perfecto», dijo ella. «Voy a esperarlo aquí». «¿Sebastián está?». «No, está en el hospital». Laura entró sin pedir permiso, como si la casa fuera suya. Caminó por el pasillo mirando todo con atención. «Así que tú eres el niño del que tanto habla mi hermano». Mateo se tensó. No sabía si eso era bueno o malo. «Supongo». Laura se sentó en el sillón y lo observó. «¿Y qué haces aquí?». Mateo bajó la vista. «Me estoy quedando por unos días». «¿Y de dónde vienes?». «De la calle». Ella asintió, como si ya lo supiera. «Mira, Mateo, no tengo nada en tu contra, pero Sebastián está pasando por muchas cosas. No necesita más complicaciones». Él no respondió. Solo apretó los puños detrás del respaldo de una silla. «Gabriel es su prioridad. Solo quiero que sepas eso». Mateo la miró a los ojos por fin. «Lo sé. Yo nunca haría nada que lo pusiera en peligro». Laura lo analizó en silencio unos segundos. «Espero que así sea». Subió a ver al bebé sin decir más. Mateo se quedó abajo, con un nudo en el estómago. Era la primera vez que alguien lo hacía sentir que sobraba desde que había llegado. Un par de horas después, Sebastián regresó. Al entrar, notó algo raro en el ambiente. «¿Todo bien?». Mateo asintió sin ganas. «Tu hermana vino por Gabriel». «¿Y habló contigo?». «Sí». Sebastián dejó las llaves sobre la mesa. «¿Te dijo algo que no te gustó?». Mateo dudó. «Solo que no quiere que te metas en problemas por mi culpa». El doctor frunció el ceño. «No estás causando ningún problema, Mateo». «Ella cree que sí. Ella no vive aquí, no decide por mí». Mateo bajó la mirada. «Igual, si quieres que me vaya». «No quiero que te vayas», interrumpió Sebastián con firmeza. «Este es tu lugar también». Mateo tragó saliva. El pecho le dolía, pero no era un dolor malo. Era como si algo que había estado cerrado por dentro empezara a abrirse, aunque fuera poquito. «Gracias», dijo bajito. «No me des las gracias», respondió Sebastián. «Solo quédate». Y Mateo, por primera vez, empezó a creer que realmente podía quedarse. El día siguiente fue distinto. Mateo ya no se levantó con esa sensación de estar invadiendo un lugar ajeno. Se puso los mismos pantalones del día anterior, se peinó lo mejor que pudo y bajó a la cocina. Sebastián ya estaba ahí, preparando café y tostadas. «¿Dormiste bien?», preguntó el doctor, sin dejar de mirar la tostadora. «Sí», respondió Mateo, con voz más firme que otras veces. «Hoy no trabajo». «Pensé que podríamos salir un rato tú, Gabriel y yo». Mateo se quedó quieto. «¿A dónde?». «A caminar por el parque. A veces le hace bien a Gabriel respirar otro aire, y tú necesitas salir de estas paredes». Mateo dudó. «¿Y si tu hermana se enoja?». Sebastián lo miró con calma. «Mi hermana puede pensar lo que quiera. Esta es mi casa». El niño bajó la cabeza,
pero sonrió apenas. Algo en esas palabras le daba seguridad. Después del desayuno, prepararon una mochila con pañales, agua y un par de juguetes para Gabriel. El bebé estaba contento, dando palmaditas en el aire mientras Sebastián lo acomodaba en su carriola. Mateo caminaba a su lado, cuidando que las ruedas no se trabaran con las piedras del camino. El parque no estaba tan lleno, y la brisa era suave. Vieron perros correr, niños jugando, y gente mayor caminando con bastones. Todo parecía tranquilo. «¿Cuánto tiempo llevas solo?», preguntó Sebastián mientras caminaban. Mateo se encogió de hombros. «Desde que tengo memoria». «¿Nunca estuviste en un albergue?» «Una vez, pero me fui. No me gustaba que me gritaran todo el día». Sebastián asintió. No necesitaba más explicación. «¿Y en la calle? ¿Cómo sobrevivías?» «Comía lo que encontraba. Dormía donde no me sacaran. Robé un par de veces, pero solo lo necesario». El doctor no lo interrumpió. Sabía que eso era parte de la vida de muchos niños en su situación. «¿Y cómo fue que viste a Gabriel ese día?» «Yo paso seguido por tu calle. Me gusta cómo se ve tu casa. Todo limpio, con plantas. A veces me sentaba en la sombra del árbol frente a la escuela y los veía subir a la camioneta». «¿Nos observabas?» Mateo asintió sin vergüenza. «No era por chismoso, solo me gustaba imaginar cómo sería tener algo así». Sebastián respiró hondo. «Ese día tú le salvaste la vida». «Si no hubieras estado ahí, no podía dejarlo», interrumpió Mateo. El doctor se detuvo, puso la mano sobre el hombro del niño y lo miró con seriedad. «Tú hiciste lo que muchos adultos no hubieran hecho». Mateo se quedó callado. Nunca nadie le había dicho algo así. Ni siquiera lo había pensado. Caminaron un rato más. Gabriel dormía en la carriola, tranquilo. «¿Sabes leer bien?», preguntó Sebastián, cambiando el tema. «Más o menos. Camila me leyó algo el otro día. Me gustó. Tal vez podamos inscribirte en la escuela. No ahora, pero pronto». Mateo lo miró sorprendido. «¿En serio?». «Claro. Tienes derecho a estudiar, a tener una vida diferente. ¿Y si no sé nada? ¿Si me va mal? Entonces aprenderás. Todos empiezan desde cero alguna vez». Mateo no respondió, pero por dentro una idea empezó a formarse. Tal vez sí podía ser alguien, tal vez sí había otra vida posible. Regresaron a casa al mediodía. Gabriel seguía dormido. Sebastián lo llevó a su cuna y Mateo se quedó en la sala pensando en todo lo que habían hablado. Esa tarde, por primera vez, no sintió miedo del futuro. Mateo se quedó solo en la sala mientras Sebastián subía a acomodar a Gabriel. Se sentó en el sillón, con los pies recogidos mirando por la ventana. Afuera el sol empezaba a bajar, tiñendo todo de naranja. No se sentía como un niño de la calle. No en ese momento. Sentía que, de alguna forma, había cruzado una puerta invisible. Después de unos minutos, Sebastián bajó y se dejó caer en el otro sillón con un suspiro. «Durmió sin protestar», dijo con una sonrisa leve. «Le gusta que lo cargues tú», respondió Mateo. «Yo lo intento, pero me llora. Eso es normal. Pero a veces te mira como si ya fueras parte de él». Mateo bajó la vista. No sabía cómo reaccionar a esas palabras. Sebastián se estiró un poco y se puso serio. «Tengo que preguntarte algo, Mateo». El niño lo miró, alerta. «¿Qué? ¿Qué quieres hacer con tu vida?». Mateo frunció el ceño. «¿Cómo que qué quiero hacer?». «Sí, si pudieras elegir, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría aprender?». Mateo se encogió de hombros. «No sé. Nunca pensé en eso. Tal vez sea hora de empezar». El silencio se instaló unos segundos. Mateo miró sus zapatos nuevos, luego alzó la cabeza. «Quiero estudiar, pero me da miedo no poder». «Es normal tener miedo», dijo Sebastián. «Pero no estás solo». Mateo lo miró en silencio. Luego preguntó con voz baja, «¿Tú crees que soy como los demás niños?». Sebastián lo pensó un momento. «No, no eres como los demás, pero eso no es algo malo. Has vivido cosas que nadie debería vivir, y aún así, sigues aquí, con ganas de aprender, de cambiar. Eso te hace más fuerte». Mateo apretó los labios para no llorar. No quería que lo viera débil. «¿Puedo quedarme aquí por más tiempo?», preguntó, casi en un susurro. «Puedes quedarte el tiempo que necesites»,
respondió Sebastián sin dudar. Esta es tu casa también. Mateo no dijo nada más. Solo asintió con la cabeza y por dentro sintió algo que nunca antes había sentido. Certeza. No sabía qué le esperaba más adelante, ni si el mundo iba a ser justo con él. Pero esa noche, mientras el silencio llenaba la casa y Gabriel dormía arriba, Mateo supo que ya no estaba solo. Los días siguientes pasaron más rápido de lo que Mateo imaginaba. Cada mañana se despertaba temprano, ayudaba a Sebastián con el desayuno, jugaba un rato con Gabriel y luego se sentaba a leer con Camila, que ahora venía 3 veces por semana. La casa ya no le parecía ajena. Sabía dónde estaban las cosas, cuando cambiaban las luces del patio, e incluso se acostumbró al sonido del refrigerador por las noches. Era como si todo empezara a tener un ritmo, y él, por fin, iba en sintonía. Una tarde, mientras Sebastián leía en la sala y Gabriel jugaba en una mantita sobre el piso, Mateo se acercó con un cuaderno en la mano. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, dijo Sebastián, bajando el libro. ¿Tú crees que podría entrar a la escuela el próximo año? Sebastián sonrió. Claro que sí, justo iba a hablarte de eso. Camila y yo estuvimos viendo algunas opciones. Hay una escuela cerca, buena, sencilla. Podrías empezar desde el nivel que necesites. Mateo apretó el cuaderno contra el pecho. ¿Y si no entiendo nada? Entonces te ayudamos. Lo importante es que empieces. Mateo se quedó en silencio unos segundos. Nunca pensé que alguien me metería en una escuela sin querer sacarme después. Yo no quiero sacarte de ningún lado, Mateo. Quiero que te quedes, aquí, con nosotros. Esas palabras le pegaron fuerte. Mateo se sentó a su lado y miró a Gabriel, que reía solo, mordiendo una jirafa de plástico. A veces pienso que todo esto es prestado, que un día se va a acabar. Yo también pensé eso con Ana, dijo Sebastián. Cuando la conocí sentía que no merecía algo tan bueno, pero no se trata de merecer, se trata de cuidar lo que uno encuentra. Y tú llegaste a mi vida por algo. ¿Tú crees que ella estaría de acuerdo? Sebastián lo miró con los ojos brillosos. Estoy seguro de que sí. Mateo bajó la cabeza, sonriendo apenas. Entonces, me voy a quedar. Ya lo sabía, dijo Sebastián. Pero me alegra escucharlo de ti. Gabriel soltó un grito alegre y Mateo se levantó para cargarlo. ¿Ves, bebé?, le dijo mientras lo levantaba. Ahora sí es oficial, somos un equipo. Y por primera vez al decirlo, Mateo no sintió que estaba jugando a imaginar. Sentía que era verdad. Unos días después, Sebastián preparó una cena especial. Nada complicado. Arroz, carne y ensalada. Pero para Mateo era como un banquete. El olor llenaba toda la casa, y Gabriel, sentado en su sillita, golpeaba la mesa con las manos, emocionado. ¿Qué celebramos?, preguntó Mateo, mientras ponía los cubiertos. Que oficialmente formas parte de esta familia, respondió Sebastián, sirviendo los platos. Ya hablé con un abogado y vamos a iniciar los trámites para que vivas aquí legalmente. Mateo se quedó congelado. ¿En serio? Sí. No quiero que esto sea algo temporal. Quiero que tengas un lugar fijo, tu espacio, tus papeles, tu escuela, tu vida. Mateo tragó saliva. No sabía qué decir. Por dentro, una mezcla rara de emoción y miedo se revolvía en su pecho. Nunca nadie quiso hacer eso por mí. Ahora tienes a alguien, dijo Sebastián, y no estás solo. Se sentaron a la mesa. Mateo comió en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Cada bocado sabía distinto. Sabía a futuro, a seguridad, a algo que no podía nombrar, pero que por fin empezaba a conocer. Después de la cena, Sebastián sacó una caja de cartón del armario. Aquí hay algunas cosas que eran mías de niño, cosas que guardé sin saber por qué. Tal vez ahora tengan sentido. Mateo se sentó en el piso y abrió la caja. Había un balón viejo, algunos libros con dibujos, un reloj roto y una libreta con hojas en blanco. ¿Puedo usar esto? Es tuya. Lo que está aquí ahora es tuyo también. Mateo hojeó la libreta y sacó un lápiz del cajón. ¿Y si empiezo a escribir mi historia? Me parece perfecto, pero desde que los conocí, lo de antes, mejor lo dejo para después. Sebastián asintió. Tú decides por dónde empezar. Gabriel, como si entendiera, gateó hasta donde estaba Mateo y se recostó sobre su pierna. Mateo lo miró y sonrió.
Él sí me escogió desde el primer día, ¿verdad? Los dos se escogieron, dijo Sebastián. Mateo miró la libreta, luego a Gabriel y al doctor. Y en ese momento lo entendió. Su historia ya no era la de un niño que sobrevivía solo en la calle. Ahora era la de un niño que, sin esperarlo, había encontrado un hogar. Un año después, la casa ya no era la misma. Había dibujos pegados en la nevera, una mochila apoyada junto a la puerta, juguetes por todo el suelo y libros de primaria sobre la mesa. El comedor estaba lleno de vida. Gabriel caminaba tambaleando por el pasillo con un peluche en la mano, y Mateo, con uniforme escolar arrugado y el cabello despeinado, lo seguía riendo. «Te dije que no tocaras mi cuaderno, enano», gritó en broma, atrapándolo en un abrazo. Gabriel soltó una carcajada como si entendiera perfectamente el juego. Desde la cocina, Sebastián los observaba mientras revolvía una olla. «A lavarse las manos, los dos», ordenó con voz de padre cansado, pero feliz. Mateo fue al baño con Gabriel de la mano. Se miró en el espejo. Ya no era el mismo niño. Tenía el rostro más lleno, la mirada más firme, y la sonrisa le salía más fácil. Seguía siendo Mateo, pero uno que ya no se escondía. Volvió a la cocina y se sentó en su lugar de siempre. Gabriel trepó a su sillita con ayuda de Sebastián. «¿Cómo te fue hoy en la escuela?», preguntó el doctor mientras servía la comida. «Saqué 8 en matemáticas», respondió Mateo con orgullo. «¿Y en lectura?». 10. Sebastián levantó una ceja impresionado. «Muy bien, te lo estás ganando». «¿Ganando qué?». El doctor sacó del bolsillo una cajita envuelta con papel rojo y se la puso enfrente. Mateo la abrió con cuidado. Dentro había un reloj digital, sencillo, pero nuevo. «¿Es para mí?». «Sí, para que nunca olvides cuánto tiempo llevas aquí y todo lo que has avanzado desde que llegaste». Mateo lo miró en silencio, luego bajó la vista hacia el reloj. Se lo colocó en la muñeca, con movimientos lentos como si fuera algo frágil. «¿Sabes?», dijo finalmente, «a veces pienso en cómo habría terminado todo si no me hubiera acercado a esa camioneta». Sebastián lo miró con seriedad. «Y yo a veces pienso, ¿qué habría pasado si no hubieras entrado al hospital con Gabriel en brazos?». Mateo sonrió. «Tal vez nos habríamos perdido». «Pero no fue así», respondió Sebastián. «Nos encontramos, y eso fue lo mejor que pudo habernos pasado». Gabriel tiró su vaso y empezó a aplaudir como si entendiera todo. Mateo se rió y lo limpió con una servilleta. «¿Sabes, Doc? Ahora sí estoy seguro». «¿De qué?». «De cómo acaba esta historia». Sebastián lo miró, curioso. «¿Y cómo acaba?». Mateo se encogió de hombros. «No acaba. Sigue. Y cada día la escribimos juntos». Sebastián asintió. Gabriel gritó algo incomprensible, y los tres rieron al mismo tiempo. Y así, entre platos simples, risas y una casa llena de detalles imperfectos, la historia que un día empezó con un grito de auxilio se convirtió en una vida completa. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro al contarla, no olvides dejar tu comentario abajo. Queremos saber qué parte te conmovió más o con qué personaje te sentiste identificado. Dale like si crees que todos merecen una segunda oportunidad como Mateo. Y comparte este video con alguien que necesite creer en la esperanza. Y si te gustan este tipo de historias reales, profundas y llenas de emoción, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Cada historia aquí está hecha con el alma. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Nos encantará saber hasta dónde llegan estas historias.